Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité correspondiente al 3 de junio de 2015. En Noticias del Mundo, dos temas interesantes. La OCDE, que es la Organización de Países Desarrollados, revisó a la baja sus expectativas de crecimiento para el año 2015 para el mundo en general, de niveles del 3.7% al 3.1%. Recuerden que el arranque de año en términos generales ha sido más débil de lo pensado inicialmente y que continuamos registrando algún tipo de problemas o de inseguridades en mercados emergentes en específico. Con relación pues a las expectativas para el siguiente año, pues se mantienen en terreno relativamente optimista, niveles del 3.8%. Con relación a Estados Unidos, ellos también hicieron una revisión para este año, teniendo en cuenta esa contracción registrada durante el primer trimestre de 2015, considerando que este año ya no crecería los Estados Unidos el 2.2, sino el 2%. Y para el próximo año consideran que esa dinámica se aceleraría a niveles del 2.8%. Por otra parte, economistas del Fondo Monetario Internacional en un documento técnico recomendaron a países que acaban de sufrir crisis severas no hacer ajustes fiscales drásticos, pues esto generaría efectos aún más perjudiciales que la medicina propuesta. Entonces esto es interesante, pues la entidad se estaría apartando de esas recomendaciones que realizaba durante la década de los 90, en que lo que primero le recomendaba a un país que estaba entrando en crisis era hacer recortes de gastos e incrementos tributarios. Con relación a Colombia, Empresas Públicas de Medellín ya oficializó con la autorización que le dieron las entidades chilenas, le autorizaron ya la adquisición de aguas de Antofagasta y pues con esto ya consideran ellos que van a finalizar este proceso de adquisición en un 100%. Fitch Ratings reinició la cobertura de Banco de Occidente de manera local en Colombia. Recuerden que hace unos años se había firmado la finalización del acuerdo de cobertura. La calificación que asignó Fitch Ratings en esta ocasión para Banco Occidente fue de AAA. En el momento en que habían cerrado ese acuerdo que había hace algunos años era de AA menos, AA más. Entonces lo que sucedió ahorita es básicamente más o menos que Banco Occidente volvió a firmar el acuerdo teniendo en cuenta que ya nuevamente sería o obtendría más bien la máxima calificación posible en el mercado local colombiano. Hace cerca de un mes Fitch Ratings había reiniciado también las coberturas en el caso de Corfi colombiana. Con relación a actividad económica en Colombia, conocimos ya las ventas de vehículos del mes de mayo con una nueva contracción, lo cual muestra que el impacto sobre el consumidor colombiano por doble vía depreciación del peso que encarece los vehículos importados y también por su reducción en la confianza, pues estaría impactando la adquisición de bienes durables y de esta forma pues continuaríamos viendo esa aceleración de la economía en nuestro país. En el tema de gestión fiscal, el Ministerio de Hacienda descartó la emisión de TES para cubrir los recursos faltantes en caso de que el gobierno no pueda continuar más adelante con el proceso de venta de su participación en Isagen. Esto es importante por lo que se mencionó básicamente que una de las alternativas que tenía el gobierno era incrementar su endeudamiento. El ministro de Hacienda lo ha descartado diciendo que básicamente esa mejor imagen que tiene Colombia es básicamente por la predictibilidad de sus emisiones y el cumplimiento con relación a los cronogramas propuestos inicialmente. Y por el otro lado, el ministro de Minas consideró que esa fuga de información no impactaría a las empresas Repsol y Canacol, pues básicamente solo les interesaría a ellos estos datos y que es difícil que alguien obtenga utilidades por conocer esta información. Sin embargo, el proceso de investigación continuaría y al mismo tiempo le informó al mercado ya de manera oficial que habían hecho un estudio de más de 400 contratos que había hecho la entidad con diferentes compañías y había encontrado que en 10 de esos contratos otorgados las pólizas de cumplimiento no estaban respaldadas debidamente por los bancos. Entonces, básicamente, en este proceso se está iniciando investigación a esas 10 contratos con relación a pues a estos posibles incumplimientos. No ha dado los nombres de manera oficial de las compañías involucradas con esos problemas de las pólizas de cumplimientos, pero básicamente lo que manifiesta es que podría llevar incluso a la caducidad de los contratos. De manera extraoficial se ha mencionado que Avalanche es una de las compañías que
tendría incumplimientos en estos temas de requerimientos y como ustedes bien saben, esta compañía fue posteriormente adquirida por Pacific Rubiales. En Brasil, el deterioro de la actividad industrial se acentuó en el mes de abril, una contracción anualizada del 7.6%, confirmando las expectativas de que la economía en general se contraería ya no el 1, sino ahora el 1.3% durante este año 2015 en Chile. Interesante continuar haciendo seguimiento al acuerdo de fusión entre Corbanca e Itaú Chile. Recuerden que ellos tienen, o dentro de este acuerdo también está incluido el tema de la actividad de Helm Bank en Colombia y lo que era Banco Santander, que ahora es actualmente Corbanca Colombia, por lo que pues estamos haciendo seguimiento a este negocio. De acuerdo a esos pronunciamientos, la fusión se podría retrasar un poco más, pues se han hecho algunas modificaciones en los acuerdos iniciales que mostrarían un cambio de tono ya por parte de Corbanca un poco más amigable con relación a lo que había sucedido recientemente. Entonces, les recordamos, este 26 de junio votarían los accionistas, que creemos que va a ser de manera favorable pues a este acuerdo de fusión, pero se finiquitaría solamente hasta el año 2016, incluso se podría postergar hasta inicios de mayo de ese año. En Estados Unidos, acabamos de conocer que la generación privada de empleo medido por el indicador ADP estuvo en línea con las expectativas, 201.000 puestos de trabajo, muy positivo con relación pues a lo que fue el mes anterior, que fueron 165.000, y augurando que este próximo viernes, en el dato ya oficial, pues esas expectativas de 225.000 se podrían lograr, manteniendo la buena dinámica de generación de empleo en los Estados Unidos. Por otro lado, el déficit comercial mostró ya una corrección luego de ese fuerte incremento durante el mes pasado que alcanzó los 50 billones de dólares de déficit para los Estados Unidos, pues ahora descendió a casi niveles de 40 billones, que ha sido más o menos el promedio de los últimos 12 meses. En Europa tenemos o continuamos con esos indicadores o esas referencias un poco confusas entre Grecia y sus acreedores. El lunes en la noche Grecia había anunciado que envió un documento ya con sus compromisos finales en los que había hecho algunas concesiones incluso en el tema pensional, que era un tema que no había querido tocar, pero al mismo tiempo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo se habían puesto de acuerdo, porque aparentemente en las negociaciones estos dos acreedores estaban solicitando cosas diferentes, pues efectivamente consolidaron sus posiciones en un solo documento que fue enviado al Fondo a su contraparte griega ya, pero pues muy probablemente esos documentos, el que construyó los griegos el día lunes en la noche y el que construyeron los del Fondo Monetario Internacional en conjunto con el Banco Central Europeo sean diferentes, por lo que obviamente el mundo no sabe si podrán conciliar esas diferencias en tan pocos días. De todas formas, por parte del Fondo Monetario Internacional, aparentemente se ve algo de flexibilización también en el tema, sugiriendo la posibilidad de hacer desembolsos parciales, con base pues también o digamos amarrándolo a que Grecia haga algún tipo de reforma rápida para hacer estos desembolsos. Entonces, seguimos viendo un poco difícil un acuerdo inmediato, estamos haciéndole seguimiento a este tema y pues para mostrar que todavía las cosas no están del otro lado, un funcionario, el portavoz del Parlamento griego, del gobierno o de la actual administración de este país, dijo que ellos no van a pagar el próximo viernes al Fondo Monetario Internacional los 300 millones de euros si no hay algún tipo de acuerdo ya firmado. Así que continuamos haciendo seguimiento a este tema. En Europa, en datos económicos, los indicadores han sido relativamente positivos. Ventas minoristas con un avance del 2.2% en comparación anualizada entre abril 2015 y 2014, superando expectativas de mercado. Tasa de desempleo desciende del 11.2 al 11.1, el mercado pensaba que se iba a quedar al 11.2 y dinámica de los negocios en términos generales medido por el PMI compuesto de la zona euro se mantienen niveles positivos de 53.6, aunque levemente inferiores a los de abril que fueron 53.9, pero en cierta forma estos niveles siguen siendo o garantizando que la recuperación de esta zona continúa vigente. Con relación a las cifras económicas del día de hoy, nos queda pendiente de manera importante el ISM no manufacturero, para el cual pues el mercado tiene una expectativa relativamente positiva, superiores a las 55 unidades, que en nuestro concepto en términos históricos estar por encima de 55 es muy positivo. Hoy se reunió el Banco Central Europeo, mantuvo lineamientos básicos de su política monetaria, tasa inalterada y las adquisiciones de bonos pues de países soberanos de manera mensual en cerca de 60 billones de euros y con relación a las declaraciones del presidente de la entidad ha querido evitar
cualquier tipo de referencia con relación al acuerdo griego, básicamente pues porque no hay nada definitivo, entonces prefirió evitar las referencias tan explícitas con relación a esto. Más adelante en la mañana tendríamos ya casi llegando a la tarde, hacia la 1 de la tarde, discurso de un miembro de la Reserva Federal, Evans. Pues como ustedes bien saben, esta persona pues tiene una posición muy clara en política monetaria. Queremos ver si ha modificado en algo su expectativa o no. Con relación a los mercados accionarios, Asia arrancó muy apático, no vemos predominantemente rojo, pero esas variaciones son muy leves, aparentemente con desconfianza por lo que sucede en Europa entre los negociadores y Grecia. Europa también había arrancado de la misma manera muy apática, pero recientemente ha tenido un impulso, probablemente por la confirmación de que el Banco Central Europeo mantendrá su política monetaria muy expansiva, a pesar de que los indicadores de inflación pues ya están mostrando repuntes. En Estados Unidos pues el día de ayer estaba marcando una jornada negativa, pero una participante de la Reserva Federal o de la Fed, que no es gobernadora pero que sí tiene voz en las discusiones al interior de la entidad, considera que no se debe incrementar la tasa de interés en el mes de junio por las repercusiones internacionales que esto tendría y el proceso de retroalimentación que se vendría sobre Estados Unidos de manera consecuente. Esto ha servido para que en las últimas 24 horas el mercado accionario en Estados Unidos mostrara, digamos, una mejor dinámica, pero no ha sido algo muy destacado. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Como vemos en la gráfica, pues se consolida ese canal bajista dentro del índice Colcap, pero importante aquí para destacar, independientemente de esa subida que vimos ayer del 0.62%, que ya en el índice suma una caída del 13,5% durante el año 2015, donde estamos viendo, como lo vimos hace un par de meses, ya algunas acciones, digamos, entran a un periodo a un momento bien interesante, ya por valoración incluso de múltiplos o valoración comparativa contra algunas otras compañías comparables, donde en el largo plazo empezamos a ver atractivos. Les recuerdo que hay acciones como Celsia, Éxito, Nutresa, Cemex, Argos y Grupo Argos que ya han caído más del 20% durante este año. Digamos que hay muchas acciones que empiezan a ser atractivas y que muy seguramente, si todo el tema de Grecia sale favorable, vamos a empezar a retornar a algún tipo de recomendaciones, a hacer modificaciones en nuestras recomendaciones actuales. Desde el 7 de mayo que modificamos nuestra recomendación y toma de utilidades del índice Colcap, hemos ya caído más del 5% y eso también es una señal, digamos, ya fundamental y técnica de que algunas especies han empezado, digamos, a sobrevender o se han empezado a sobrevender algún tipo de especies, como también lo hemos visto en los retiros, en los flujos negativos que hemos observado en el ETF y Colcap, donde generalmente, como ocurre en el final de una tendencia, entonces se ven aquí impulsos importantes en el volumen. Entonces hay que estar muy alerta con el movimiento entonces que vaya a presentar. Ya solo nos faltan 2 días, digamos, para el pago de Grecia y también para la reunión de la OPEP. La acción que más subió ayer fue Canacol, y aquí, digamos, muy en línea con lo que ocurre con el precio del petróleo, monitorear este canal que hemos venido observando ya en el muy largo plazo, y acá esta zona de los 6.000 pesos, bien interesante, como reitero, ligada al precio del crudo, pero digamos que si hay un impulso ahí hacia el nivel de 62, que podría ser el máximo 62, 63, podríamos acá también ver acompañado ese impulso por una valorización de esta acción hasta el precio, digamos, de los 8.000 pesos. Entonces monitorear, digamos, más el precio del crudo y respetar sobre todo el stop si hay una ruptura aquí en la parte baja, porque podríamos entonces ir a visitar estos 5.500 o incluso los 4.000 si el precio del crudo, digamos, presentara una desvalorización hacia ese rango de riesgo 53-56. La acción de Celsia, pues desafortunadamente aquí vemos un canal bajista en el largo plazo, y esa ruptura que se presentó sobre la zona de los 4.500, 4.600, pues nos hace ya ir a observar movimientos más viejos sobre marzo del 2012 y junio del 2012, donde visitamos la zona de los 4.000. Incluso acá en diciembre del 2011 y enero del 2012 se alcanzó a visitar la zona de los 3.800, entonces por ahora hay que mantener, digamos, técnicamente mucha cautela, aunque reitero, hay muchas especies, como incluso es este caso, esta acción
es la más desvalorizada del índice durante este año, una caída del 25%, digamos que de manera fundamental ya tendrían que explorar y se tenía que observar qué tan bueno o qué tan malo es comprar esta acción. Feliz día para todos, los dejo con Ricardo. Buenos días, en Fundamentales de la Jornada tenemos que Ecopetrol salió en las listas de las 100 empresas más valiosas. Apple sigue liderando la clasificación de esta lista con una capitalización bursátil de 725.000 millones de dólares. Ecopetrol, que en el 2014 ocupó la posición 95, salió de la lista debido a que ninguna compañía cuyo valor sea inferior a los 85.000 millones de dólares podrá formar parte de este selecto club. Ecopetrol, según el índice PwC, obtuvo una valoración de 84.000 millones de dólares. Por otro lado, el Consejo de Estado ordenó a ETB cancelar la suma de 41.000 millones de pesos colombianos con los intereses de mora causados desde el 2005. Este monto hace referencia a dos contratos firmados por la entonces Telefónica Móviles de Colombia y ETB en 1998, donde cada vez que ETB recibiera a través de su red una llamada y la intercomunicara a través de la red de Telefónica, tenía que pagar una remuneración al dueño de la red utilizada. En el 2005, Telefónica acudió a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, indicándole a ETB que debía pagar conforme a cualquiera de las dos alternativas que ofrecía la normatividad vigente en la época y que se celebraron los contratos. El día de ayer, ETB reportó una utilidad neta de 43.000 millones de pesos colombianos para el primer trimestre del 2015, por lo que este monto podría significar todo un trimestre de utilidad para la compañía. ETB también está evaluando la posibilidad de ser socia de la empresa que se creará para operar el metro de Bogotá. Después de que el distrito expresó que podría utilizar las reservas de ETB y EEB para financiar los 4 billones que le corresponden al proyecto del metro, el presidente de ETB expresa que evaluaría la posibilidad de entrar como socia de la empresa Metro que administraría este negocio, comentando que las reservas no serían para financiar la obra, sino para capitalizar ETB. Sin embargo, un proyecto como estos requiere una inversión muy grande, los retornos son de largo plazo y aún así no estarían asegurados, por lo que podría ser una noticia negativa para la empresa de telefonía. La ANI adjudicó el proyecto 4G Villavicencio Yopal al concesionario Estructura Plural Arauca, del cual hace parte Episol con una participación del 60% dentro del consorcio. El proyecto tendrá una inversión de 1,88 billones de pesos colombianos para un total de 266 kilómetros, de los cuales 209 se ubicarán entre Agua Azul y Cumaral, y serán de mejoramiento, ampliación y ratificación, mientras que 25,6 kilómetros serán nuevos de doble calzada entre Agua Azul y Yopal. En cuanto a Isagen, el ministro de Hacienda hace referencia a la operación de venta de Isagen actualmente suspendida por el Consejo de Estado, expresando que la venta es una inversión a futuro, pues este dinero se usará para financiar la construcción de vías y así impulsar el empleo y el crecimiento. Recordamos que el gobierno espera obtener 3.000 millones de dólares de esta venta. Finalmente, hoy tenemos la publicación del rebalanceo de índices accionarios de FTSE después del cierre de mercado. Los saldos en repos presentaron una recuperación del 2.2%. De esta forma, el saldo alcanza los 597.000 millones de pesos y completamos 3 semanas de recuperación para ubicarnos cerca del nivel de referencia, los 600.000 millones. En cuanto a la valoración de los saldos, encontramos dos datos para comentar. El primero de ellos es la caída del 50% de los repos de PREC, lo que podría significar una toma de utilidades por parte de especuladores después de la noticia de Alfa. Por otro lado, tenemos un incremento de 346% de los repos de Cemex, dado el bajo precio que presenta la acción y algunas recomendaciones de compra del mercado.
Finalmente les recordamos que Grupo Aval y Davivienda hacen falta por entregar resultados del primer trimestre del 2015. Los dejo con Agustín. Bien, como vemos en el mapa mundial de monedas, pues un retroceso general después de toda esta incertidumbre de vaivenes de noticias en lo que tiene que ver con la zona euro y Grecia, donde desafortunadamente, pues como ya lo había mencionado Daniel, no hay nada concreto hasta ahora. Sí es importante resaltar la desvalorización que presenta el rublo esta mañana de cerca de 1.13% después de que el Banco Central de Rusia anunciara recompras de divisas. Les recuerdo que el año pasado lo había realizado también, tratando de aumentar sus reservas internacionales. El día de ayer compró cerca de 150 millones de dólares. Y en el mapa, pues para destacar este movimiento que vimos en el real brasilero, que ya está sobre los 3.12 después de haber alcanzado 3.22, esto principalmente motivado por la buena aceptación que tuvo una subasta de bonos de 100 años que fue colocada una TIR del 8.45% el día de ayer. Alrededor de 2.5 billones de dólares fueron demandados por los mercados internacionales, y digamos que esto ha sido una noticia favorable que está afectando, digamos, el mercado de bonos en Brasil esta mañana. De manera general, entonces, vemos ahí el dólar valorizándose cerca de un 0.2% frente a las principales monedas. El euro, entonces, creemos que se va a mantener sobre ese rango 1.08 a 1.13, por lo menos hasta el día viernes. Creo que no va a haber gran volatilidad en el mercado. Y en lo que tiene que ver con el peso mexicano, pues aquí ver cómo se está empezando, digamos, a disminuir un poco ese canal que veíamos en el rango 14.80-15.50 y que ya por ahora creemos que se va a mantener sobre ese rango de 15.10 a 15.50. El peso colombiano, pues también hemos visto, digamos, un aplanamiento de tendencia, un final de esa tendencia alcista que habíamos observado fuerte, y aquí lo que podríamos ver entonces es que el dólar vaya a estar sobre este rango entre 2.550 y 2.580, pero siempre hay que monitorear, digamos, estos ataques que hemos visto aquí al alza, con una presión obviamente que podría estar más impulsada por los mercados internacionales y por un repunte también del peso mexicano. Si llegara a romper esa zona de los 15.50, podríamos entonces ver allá el peso, como lo habíamos dicho la semana anterior, tratando de buscar esa zona de los 2.600, incluso podría llegar a la zona de los 2.650, más cuando digamos la gran mayoría de bancos internacionales tienen una visión negativa sobre el comportamiento del peso colombiano para el fin de año, y donde digamos el precio objetivo ya se ubica sobre los 1.700, 1.750 en promedio. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues les habíamos comentado que el día de hoy iniciaba esa conferencia, digamos ahí, anticipada a la reunión de la OPEP. Esta conferencia, pues, como ya también lo habíamos dicho, iba a arrojar varios comentarios. El primero de ellos, pues, se dio a conocer una reunión secreta que hubo entre los miembros de la OPEP y países como Brasil y Rusia. Esa reunión se llevó a cabo el 12 de mayo, 12 y 13 de mayo, y lo que se ha conocido hasta ahora es que estaban tratando como de llegar a un acuerdo en torno a la producción, a la oferta mundial de crudo. Esta reunión fue planteada por Venezuela. Digamos que no hay conclusiones digamos relevantes sobre la misma, pero esto obviamente le está generando cierto malestar digamos a los operadores del precio del crudo a nivel mundial. La segunda noticia tiene que ver con que se reactiva otra vez el comentario o las expectativas en torno a el programa nuclear de Irán, que les recuerdo a ustedes ya se cumple el plazo a mediados de junio para llegar a un acuerdo, y les recuerdo que si efectivamente llegaran entonces a un acuerdo entre este programa nuclear, lo que ocurriría, parece ser, en el corto plazo, es un aumento en la oferta de crudo por parte de Irán, lo que le generaría entonces presiones bajistas al precio del crudo. Entonces, entre hoy y mañana y el viernes, lo que vamos a ver es un mercado, digamos, bien volátil, a raíz de todos estos comentarios que están realizando los diferentes participantes en este seminario.
el día de hoy. Entonces va a ser publicado el dato de variación de inventarios de crudo en Estados Unidos, donde se espera el mercado nuevamente una variación negativa de 2,5 millones de barriles en el precio del en los inventarios de petróleo, y un aumento de 500,000 barriles en gasolina. Sin embargo, nuestra expectativa continúa siendo la misma de la semana anterior. Digamos, nosotros esperamos más una variación positiva, alrededor de los 500,000 barriles positivos frente a ese valor negativo que espera el mercado. Esto porque ya hemos visto incluso los suministros de crudo que se afectan a niveles máximos y continúan sobre niveles máximos históricos de cerca de los 480,000 millones de barriles en Estados Unidos, con corte al 22 de mayo, y diríamos entonces que para las 9:30 esperamos ese dato positivo y que eso le podría dar, digamos, una presión bajista al precio del crudo. Bueno, con relación a los mercados de renta fija, continuamos observando presiones alcistas en los principales mercados en el mundo: Japón, tendencia al alza de sus tasas; en Europa, Alemania y Reino Unido; y en Estados Unidos, obviamente, las cifras económicas pues han respaldado esta tendencia. Con relación pues a lo que ha sido las declaraciones recientes, como manifestamos al inicio del comité, una miembro del Comité de Política Monetaria en los Estados Unidos, Brainard, quien ha tenido experiencias básicamente en temas como internacionales, considera que el débil desempeño del mundo en términos generales y las posibles repercusiones que puedan tener en los Estados Unidos hace que ella no apoye un primer incremento de tasas en la próxima reunión de la Reserva Federal, o que por el momento no se sienta confiada en dar este paso. Esto es importante, en cierta medida esto colaboró el día de ayer para disipar algo de los temores, pero hoy continuamos con presiones alcistas como manifestamos inicialmente. Las cifras de mercado laboral continúan siendo positivas, indicador ADP, es decir, sector privado en generación de empleo, estuvo muy bien. Los subsidios o las solicitudes de subsidios al desempleo en las últimas 4 semanas han estado también bien. El indicador de empleo del ISM manufacturero repuntó de manera fuerte, y hoy conoceremos el mismo indicador para el ISM no manufacturero, sector servicios, que es aún más amplio para la economía de Estados Unidos, sin que las expectativas también son favorables. Entonces, esto ha mantenido las presiones sobre las tasas de tesoros y sobre también el mercado colombiano. Aquí queremos destacar en Colombia una relativa pasividad en las tasas en las últimas 2 jornadas, aunque continuamos observando tendencias alcistas en términos como un poquito más generales. Actualmente estamos a nivel del 6.94, 6.97 para tasas de 24, por lo que creemos que continuaremos con esa tendencia. Y queremos resaltar lo que dijo el ministro de Hacienda nuevamente, que él no contempla la posibilidad de incrementar la emisión de deuda para reemplazar los recursos en caso que la venta de Isagen o que tiene el gobierno con relación a Isagen no sea procedente. Entonces, esto es bien interesante. Continuaremos haciendo seguimiento en esto, pues como destacamos durante los últimos 2 comités, los ingresos tributarios en Colombia, en vez de subir 8%, se están contrayendo el 10%, y esto me genera incluso huecos adicionales sin necesidad de tener que salir a compensar los recursos de Isagen. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema renta fija, seguimos viendo el deterioro en las tasas de negociación en México, en Estados Unidos. Eso también ha impactado la deuda local. En México ya los bonos de 10 años están al 6,09, en Estados Unidos van al 2,31. Es importante tener claridad que ahorita a las 9 de la mañana sale el ISM no manufacturero y de servicios. Recuerden que el ISM manufacturero el lunes causó una fuerte devuelta de los tesoros americanos, pasando del 2,12 al 2,19, por lo cual este dato también va a ser importante, sobre todo ver el componente laboral que tenga este dato. Seguimos en nuestra misma recomendación, niveles cercanos al 6,90 son niveles de venta. Ayer ya los test del 24 lograron tocar el 7%, hoy se negocian al 6,99, 7%. Creemos que esa barrera psicológica del 7% debería romperla para ir a buscar 7,02, 7,08, y nuestro objetivo de mediano plazo, que es el 7,20. De hecho, el mercado hoy a nivel de tasas y de renta fija no se encuentra muy bien en América Latina, por lo cual recomendamos no hacer largos en esta zona
y premiar los cortos cercanos al 690. Recordar que hoy hay subasta de test VRs. Los test VRs que salen hoy a subasta son 19, 25 y 33, para que lo tengan claro. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.